La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Ya está con nosotros el abogado Marcelo Espinel, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, acompañándonos en este espacio para conocer un poco más sobre este informe de transparencia parlamentaria. Marcelo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio. Es importante conocer qué recoge este informe, qué evidencia en cuanto al trabajo que realiza la función legislativa. Buenas tardes, bienvenido. Diana, muy buenas tardes, un cordial y atento saludo a la distinguida audiencia de Notimundo y de FM Mundo. El Observatorio Legislativo es uno de los proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que desde el año 2011 viene monitoreando cuáles son las actividades de la Asamblea Nacional y sus integrantes, evaluando cuáles son los niveles de transparencia, de participación ciudadana y de innovación que existen dentro de la institución, de tal manera que podamos aportar con conclusiones y recomendaciones que permitan mejorar las prácticas legislativas y que de esta manera pues los ciudadanos puedan tener a una institución que responda de mejor manera a sus intereses, así como también asambleístas que estén mucho más conectados con los ciudadanos. Este informe de transparencia parlamentaria pretende constituirse un insumo que permita a la Asamblea Nacional evaluar cuán transparente está siendo, si está cumpliendo o no con su propia ley que determina qué información debe entregar a la ciudadanía, pero también un insumo para que los ciudadanos y los medios de comunicación podamos evaluar cuál es el accionar del máximo poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. Y me detengo ahí porque lo que ustedes han hecho es justamente amparado en un mandato legal, en una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que pues obliga justamente a que se desarrolle un parlamento abierto, un parlamento en que los ciudadanos podamos ser observadores y también cuestionemos lo que no sea correcto dentro de la función legislativa. ¿Cómo viene desarrollándose esta actividad amparado en esta norma? Precisamente, en diciembre del año 2020, la Asamblea Nacional electa para el periodo 2017-2021 aprobó las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en esta reforma se estableció que era obligatoria la implementación de un modelo de gestión denominado Parlamento Abierto. Este modelo de gestión implica que la Asamblea Nacional implemente políticas de transparencia, participación, integridad innovación pública y control social. En ese sentido, se aprobó también durante el inicio del año 2021 un reglamento de Parlamento Abierto que iba a entrar en vigencia para el periodo 2021-2025, es decir, el actual periodo legislativo. Y este reglamento de Parlamento Abierto estableció una serie de obligaciones que debía cumplir no solo la Asamblea Nacional como institución, sino cada uno de los asambleístas, entregando información a la ciudadanía sobre qué es lo que están haciendo, cómo se están tomando las decisiones y cuánto nos cuestan esas decisiones a los ecuatorianos. La transparencia, hablamos no solamente del Pleno, del CAL y de cada asambleísta. En estos tres, ¿cómo van mostrando o evidenciando su trabajo en porcentajes, Marcelo, conforme a este informe que ustedes tienen? ¿Cuáles son las fallas o la preocupación que deberíamos tener nosotros también como ciudadanos del cumplimiento de las obligaciones que tienen los asambleístas dentro de la función legislativa? Sí, precisamente dentro de este informe que lo realizamos tomando en cuenta la información publicada desde mayo del 2021 hasta marzo del año 2022, se lo evaluó en 4 dimensiones en específico, Diana. Como usted bien comenta, la transparencia de los órganos de decisión, entiéndase en este caso la transparencia por parte del Consejo de Administración Legislativa, las comisiones especializadas permanentes y ocasionales y el Pleno de la Asamblea Nacional. Al respecto de los niveles de transparencia de estos órganos de decisión, apenas se transparenta el 33% de la información que disponen estas entidades. También se analizó cuál es la transparencia de los procedimientos de legislación y fiscalización, es decir, si los ciudadanos podemos conocer cómo se están tramitando las leyes y los procesos de enjuiciamiento político. Aquí el 64% de la información es transparente. Por otro lado, se analizó si es que las bancadas legislativas, es decir, estas agrupaciones de legisladores, están transparentando o no información
y se determinó que el 60% de la información es transparente. Y aquí viene uno de los puntos que más nos preocupan, Diana. Y es que también se analizó si es que cada uno de los asambleístas están cumpliendo con la ley y están transparentando toda la información que la ley les obliga. Ningún asambleísta, hasta la emisión del informe, transparentaba toda la información requerida por el artículo 17 del reglamento del Parlamento Abierto. Sin embargo, hasta este fin de semana tenemos una excepción. Y precisamente el asambleísta Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática de la provincia de La Suay, es el único de los 137 legisladores que ha llegado a transparentar toda la información que la ley lo obliga. ¿Y qué pasa con el resto? Existen 6 asambleístas que transparentan parcialmente la información, que están entregando una buena cantidad de información, pero no toda. Tal vez son asambleístas que están dentro de este proceso y los otros desafortunadamente ni se han pronunciado. Los ciudadanos tenemos el derecho a conocer, por ejemplo, cuál es el perfil de los asambleístas, su formación académica, sus antecedentes en aspectos profesionales. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer quién es su equipo de trabajo, quiénes están asistiendo al legislador. Incluso los sueldos. Eso también es parte de la transparencia. Bueno, la información de sueldos sí se publica de acuerdo a la ley de transparencia en la página web de la Asamblea Nacional, pero los ciudadanos no sabemos cuál es el perfil académico profesional de los asesores, por ejemplo. Y la ley lo obliga ahora al legislador a publicar esta información, pero no todos están cumpliendo. Y adicionalmente hay 2 puntos que son importantísimos que los asambleístas no lo cumplen. La declaración de intereses. Es derecho de los ciudadanos conocer si un asambleísta tiene relaciones con el sector privado, por ejemplo, si es accionista de una compañía o si sus familiares son accionistas o contratistas del Estado o están ocupando altos cargos públicos, así como también las agendas de reuniones de los legisladores. La ley le obliga a todos los asambleístas a publicar semanalmente con quién, en dónde y para qué mantuvo reuniones. ¿Cuál es el objetivo de conocer esta información? Para tratar de prevenir casos de corrupción y prevenir conflictos de interés. Eso está en la ley, pero desafortunadamente más del 95% de los legisladores incumplen con esta obligación legal y reglamentaria. Y otra cosa también interesante que veamos dentro de este informe es la publicación constante y actualizar, por supuesto, documentos y material audiovisual de las sesiones, puede ser CAL, pleno, de las comisiones. ¿Esto se está dando? Desafortunadamente, dentro de los órganos de decisión, el Consejo de Administración Legislativa, que es a la larga la máxima autoridad dentro de la Asamblea Nacional, no transparenta la información que la ley le obliga. Si es que un ciudadano, un medio de comunicación o incluso un mismo asambleísta quisiera ver en vivo las sesiones o una grabación de las sesiones del Consejo de Administración Legislativa, esta información es inexistente. Asimismo, pues no se puede conocer cuál es el orden del día que van a tratar, cómo están tomando las decisiones, así como las resoluciones del CAL. Esta información debería ser pública, accesible para todos los ciudadanos y entregada de forma oportuna. Mientras esta información siga siendo opaca para la ciudadanía, los ciudadanos tenemos más motivos para desconfiar de la institución. Bueno, esto es una norma, una reforma y un reglamento que ya entró en vigencia justamente en el periodo legislativo 2021-2025, que debería pues estar cumpliéndose. ¿Qué pasa ante esta omisión por parte de las autoridades? La norma establece que el cumplimiento de la reglamentación de Parlamento Abierto, o en este caso el incumplimiento de la reglamentación de Parlamento Abierto, puede ser concebido como una falta a los deberes éticos de los legisladores, pero debería ser el mismo Consejo de Administración Legislativa el que establezca las sanciones a los legisladores que incumplan esto. Los ciudadanos aquí prácticamente nos vemos con las manos atadas, porque si el mismo Consejo de Administración Legislativa con sus integrantes no está cumpliendo con el reglamento de Parlamento Abierto, difícilmente va a sancionar a los legisladores que también incumplan con esta norma. Aquí a la larga estamos frente a un espíritu de cuerpo en el cual los unos están protegiendo a los otros, así como también desafortunadamente estamos frente a una institución que no quiere ser transparente, que no quiere cumplir con la ley y pues de esa manera sigue minando la confianza de los ciudadanos en la que debería ser el primer poder del Estado. En cuanto a la aprobación de normativas, de proyectos que llegan a la Asamblea Nacional, ¿cómo avanza este proceso? ¿Se está cumpliendo o hay retrasos? Bueno, esto es interesante porque en
niveles de transparencia al respecto del procedimiento legislativo, se transparenta casi el 90% de la información. Entonces, pero ojo, esta información ya se transparentaba incluso antes de la emisión del reglamento de Parlamento Abierto. Ecuador en este aspecto sí es un referente a nivel regional. Los ciudadanos, como usted podrá observar en la página web de la Asamblea Nacional, podemos encontrar qué proyectos de ley están presentando los legisladores. Podemos encontrar información sobre si ya tienen informe para primer debate, para segundo debate, y de esa manera poder hacer un seguimiento a cómo se está desarrollando la legislación en Ecuador. Bueno, es importante lo que ustedes han elaborado justamente para mejorar el trabajo y evidenciar la transparencia que debe primar en el Poder Legislativo. Ustedes han llegado a conclusiones y recomendaciones. ¿Cuáles son estas conclusiones y recomendaciones para la Asamblea Nacional? Bueno, en primer lugar, se pudo evidenciar que solo el 54% de la información referente a la gestión de la Asamblea Nacional e información que custodia la Asamblea Nacional es transparente. Y esto es un dato que hay que tenerlo en cuenta, el hecho de que casi la mitad de la información de la Asamblea Nacional es opaca para la ciudadanía, es opaca para otras funciones del Estado y es opaca para los medios de comunicación. No estamos frente a una Asamblea Nacional transparente. Y eso es algo que va a seguir afectando a la legitimidad de la institución y a la confianza ciudadana en el Parlamento. La recomendación la hemos venido haciendo desde el día 1 a la presidenta de la Asamblea Nacional. Ella es la máxima representante del Parlamento ecuatoriano y es quien tiene que dar el ejemplo con el cumplimiento de la normativa interna y que aplica a la Asamblea Nacional. ¿Cómo se pretende recuperar la confianza de los ciudadanos en el Parlamento si su máxima representante no es capaz de cumplir con su propia ley institucional? Hay que hacer un llamado a la presidenta y a los miembros del Consejo de Administración Legislativa a que respeten el reglamento de Parlamento Abierto, a que apliquen la ley orgánica y la función legislativa y que de esta manera, pues juntos, podamos recuperar la confianza en la institución. Desde el Observatorio Legislativo hicimos un acercamiento a la presidenta a través de una carta hace casi un año para que se pueda brindar un proceso de asistencia técnica que logre implementar adecuadamente eso. Desafortunadamente la respuesta hasta ahora no la recibimos. Mire usted cómo desde la cabeza no aceptamos o no cumplimos con lo que dice la norma. Lastimosamente lo que enfrenta la Asamblea Nacional es un poco sensible, ¿no? Es sensible lo que se está viendo porque las bancadas pues hablan sobre la aprobación o no de quien está al frente de la Asamblea Nacional. Le pregunto a usted porque hablan también de otras bancadas, de autoconvocarse. ¿Qué pasa si no se convoca a las sesiones que corresponderían justamente para el tratamiento de las normativas? Más aún cuando hace poco el Ejecutivo envió una normativa económica. ¿Qué puede suceder ante la falta de convocatoria y los retrasos que existen? Bueno, aquí hay dos escenarios. El primero es el hecho de que si la presidenta de la Asamblea Nacional sigue convocando a sesiones y los asambleístas no asisten a dichas sesiones, como sucedió el día viernes pasado, esto podría dar como resultado que se establezcan sanciones a los asambleístas por inasistencia a las sesiones. Son sanciones netamente económicas. Pero por otro lado, si es que existe un número de 92 asambleístas, que es la mayoría calificada, podrían autoconvocarse en el caso de que la presidenta de la Asamblea Nacional decida no convocar para tratar otros temas. Y aquí tenemos dos aspectos que se están enfrentando. Por un lado, lo que bien menciona usted, Diana, que es la ley urgente en materia económica respecto del plan de inversiones del gobierno, que ya han pasado más de 10 días desde su presentación y podría estar entrando en vigencia por Ministerio de la Ley si la Asamblea no la trata. Y por otro lado, también tenemos esta petición de la nueva mayoría en la Asamblea Nacional, que es evaluar la gestión del Consejo de Administración Legislativa, empezando por la presidenta de la Asamblea Nacional, para un posible proceso de remoción de autoridades. Entonces, sin duda, el escenario político de la Asamblea Nacional es complejo y habrá que ver en este juego de fuerzas quién logra imponerse. Muchísimas gracias, Marcelo Espinel, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por haber conversado un poco con nosotros sobre el informe de transparencia parlamentaria. Importante, pues, que la Asamblea lo considere y lo ponga en práctica. Nuevamente, gracias, Marcelo, por habernos acompañado en este espacio. Encantado, Diana. Buenas tardes. Buenas tardes.